Damos la bienvenida a la doctora Catalina Mendoza, coordinadora de Género, Niñez y Adolescencia en la Prefectura Provincial de La Suay. Cuéntenos, doctora Mendoza, cómo se está dando ese proceso de organización en la prefectura, que entre otras cosas se ha señalado, se lo hace en el marco de una administración que pregona la austeridad. En efecto, muy buenos días a todos y todas. Para mí siempre es un gusto compartir información, en este caso de la Prefectura de La Suay. En efecto, el prefecto Yacu Pérez me confió la delicada tarea de reconstituir y de reconfigurar la dirección de género que en algún momento funcionó en el gobierno provincial de La Suay y que por alguna decisión fue suprimida de la estructura orgánica de esta entidad, lo cual demanda en este caso un trabajo arduo para nuevamente hacer constar esta estructura a través de una ordenanza provincial, asignarle los recursos correspondientes, pero lo más importante es articular el trabajo coordinado de diferentes instancias de la localidad. Me refiero al gobierno provincial, a los municipios y a las juntas parroquiales, porque es necesario indicar que el gobierno provincial cuenta al menos con 3 ordenanzas aprobadas que deben implementarse adecuadamente. Una es la ordenanza relativa a la equidad de género, otra es la ordenanza que garantiza la constitución de procesos para promover los derechos de niñez y adolescencia, y otra es la ordenanza también que garantiza la promoción de los derechos de las poblaciones LGTBI. Lo que encontramos al hacer el análisis interno del gobierno provincial era que sin justificación alguna se ha suprimido esta estructura de género que debe tener una prefectura, porque es importante decirlo, la política pública no puede implementarse si no tiene estructuras adecuadas que además, permitan esta implementación. Es importante además llevarlo también a la práctica, después de lo acontecido en el Consejo Cantonal de Cuenca, en el que no se logró, después de varios años en los que había estado ya como vicealcaldesa una mujer, no se logró que ninguna de las dos concejalas de Cuenca pudieran acceder a la vicealcaldía, y de conocer además la conformación del equipo de trabajo del señor alcalde. Fue importante las declaraciones y el pronunciamiento que hizo el doctor Yacu Pérez Huartambel, en el sentido de que su equipo de trabajo estaría conformado precisamente por un número mayoritario de mujeres. Entonces, más allá de construir también las estructuras necesarias para poder avanzar en esa necesaria equidad de género, es importante también demostrarlo y llevarlo a la práctica. Usted toca un tema fundamental, porque yo estuve y empecé hablando de las estructuras, ¿no? Una de las estructuras que consta además en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización es la Comisión Permanente de Equidad de Género, que debe estar conformada por las personas que integren la Cámara Provincial. Y lamentablemente la Cámara Provincial va a estar integrada en este periodo únicamente por una mujer, que es la viceprefecta de La Suay. Entonces, por lo menos el equipo técnico del prefecto y de la viceprefecta tiene un importante porcentaje de mujeres que estamos al frente de estos procesos. No quiero decir que los varones no puedan y deban empujar procesos de equidad de género, pero está comprobado y es ampliamente admitido que precisamente la participación política de las mujeres puede llegar a permitir que sus intereses, sus demandas y sus necesidades específicas lleguen a permear la planificación, en este caso provincial. Como comentaba, por ejemplo, yo me he encontrado con que una ordenanza que fue ampliamente discutida por allá por los años 2010 en adelante, que fue impulsada por el ex viceprefecto de La Suay, el doctor David Acurio, con amplísima participación social y ciudadana de los municipios y otros actores, ¿no? Es una ordenanza que nunca se implementó. Es una ordenanza que también plantea la conformación de una comisión permanente de niñez y adolescencia. ¿Se llegó a aprobar esta ordenanza? Está aprobada a los 31 días del mes de mayo del año 2011. Es decir, quedó escrito esto y nunca se lo aplicó. Quedó escrito, no se lo aplicó, y tiene excelentes mecanismos de transversalización. Ahora, de los derechos de niñez y adolescencia. ¿En qué medida se puede producir un problema de superposición de funciones, doctora Mendoza? Pues los municipios, el municipio de Cuenca en particular,
tiene una estructura relacionada con estos temas de género. Hay, por supuesto, entidades del gobierno que se pertenecen fundamentalmente al Ministerio de Bienestar Social que lo hacen, hay ONGs, hay universidades trabajando sobre el tema, o son tareas complementarias las que se puede hacer desde el gobierno provincial o desde la prefectura en estos temas de equidad de género. En suma, ¿cómo concibe usted esta función que le ha dado el prefecto? ¿Qué es lo que se puede hacer desde allí? Justamente hacer lo que usted está indicando, la articulación y la complementación de actividades, funciones y tareas. El Código Orgánico, el COTAD, asigna como competencia a los gobiernos autónomos descentralizados la promoción, la implementación de los sistemas de protección integral de los grupos de atención prioritaria, de los grupos que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, es una competencia que tiene el gobierno provincial, pero que también la tienen los municipios y las juntas parroquiales. Lo que hoy está haciendo, por ejemplo, el señor alcalde y el prefecto Yacu Pérez es muy importante. Hoy a las 8 de la mañana se están reuniendo, nos vamos a reunir los equipos con la finalidad precisamente de encontrar esos mecanismos de articulación para que no exista superposición de funciones. Por ejemplo, por comentar algo muy sencillo, corresponde al municipio de Cuenca garantizar la implementación y funcionamiento de las juntas cantonales de protección de derechos. Entonces, ese tema no sería un tema de competencia del gobierno provincial y menos de las juntas parroquiales. No obstante, cada una de las diferentes niveles de gobierno autónomo descentralizado tienen un rol que cumplir para la promoción de los derechos y la implementación de los derechos de diferentes actores, en este caso lo que me ha encargado a mí el prefecto, el tema de género, el tema de niñez y adolescencia. En términos presupuestarios, ¿con qué cuenta para cumplir esta función? Yo justamente quería comentar así cómo esta ordenanza plantea la de niñez y adolescencia, ¿no? Que es la única ordenanza que plantea claramente cuál es el porcentaje que de los ingresos no tributarios se debería asignar a niñez y adolescencia. Según esta ordenanza debe crearse un fondo que será equivalente al 3% de los ingresos no tributarios del gobierno provincial, ¿no? Del 10% de los ingresos no tributarios que se destinan a grupos de atención prioritaria, al menos el 3% debería estar destinado a niñez y adolescencia. No obstante, al revisar la planificación para este año 2019, yo encontré que únicamente se habían destinado alrededor de $4,000 para encuentros formativos de prevención de situaciones de vulnerabilidad, que es un tema un poco amplio, vago, sin que se pueda especificar. Unos $4,000 para una campaña de prevención del embarazo adolescente, es decir, en realidad $8,000 están destinados para niñez y adolescencia, es decir, dista mucho de ese 3% de los ingresos no tributarios. Y además, no encuentro todavía, y bueno, eso va a ser lo que va a tener la dinámica el gobierno provincial, como bien consultaba usted, ingeniero, la idea de la ejecución de este presupuesto tiene que ser en coparticipación, ¿no?, con las entidades del Estado central que tienen competencias específicas, ¿no?, en determinadas áreas, y con los municipios y con las juntas parroquiales, porque el presupuesto de la prefectura no es un presupuesto que permite implementar por sí solo o por los proyectos que están determinados como políticas públicas mínimas a ser implementadas en estas diferentes agendas. Por ello es que esta metáfora, que en realidad es una acción de la minga, es importantísima. La semana pasada igualmente una reunión muy importante organizada por la viceprefecta de la SUAY con algunas direcciones que tenemos que ver en la implementación de los proyectos para efectivamente encontrar sus niveles de articulación. No podemos hacerlo independientemente de la voluntad política que también es necesario ir creando en los municipios, en las juntas parroquiales y por supuesto con otro mecanismo importante para la política pública que yo quisiera señalarlo así con fuerza, que es la sociedad civil y la participación ciudadana. Es imposible que un plan de niñez, de mujeres, de la población LGTBI, etcétera,
puede implementarse construido aisladamente de la participación social y ciudadana. ¿Cómo es que no se consulta a los actores que tienen que ver y que decir y que decidir respecto de su futuro y de su presente? Entonces, el hecho de que se hayan desestructurado instancias para la toma de decisiones hace que no haya esta adecuada interrelación y comunicación entre los actores sociales y los tomadores de decisiones. Yo me encontré con que este presupuesto estaba en alguna dirección, ¿no?, que tiene que ser la que impulse sin una articulación y una claridad en cuanto a qué hacer. Debida. Ahora, una situación que siempre preocupa, sobre todo en estas transiciones de gobiernos locales, es la continuidad en el funcionamiento orgánico de una institución. No pueden frenarse a raya planes, programas que vengan de una anterior administración y empezar de cero. Debe haber una continuidad, un seguimiento de políticas, ya sea de ciudad, de provincia o de nación. ¿Qué es lo que pasa en estos temas con el gobierno provincial? Usted señala que esta ordenanza relacionada con temas de género data del 2011 y que prácticamente quedó en la letra, nunca se la aplicó. Pero sí hubo programas relacionados con la niñez, por ejemplo, en la anterior administración de Paul Carrasco. Recordemos que esto devino finalmente en esta denominada Cumbre Hambre Cero, que recibió muchísimas críticas. Pero antes de esto, el prefecto Paul Carrasco intentó imponer a través de una ordenanza la tasa de soberanía alimentaria, que recibió también una serie de protestas, resistencias que al fin no la dejaron viabilizar. Pero el prefecto, recordamos, en esa época hablaba de desnutrición crónica en la provincia de La Suay, que afectaba a más de 23,000 niños, hablaba de estadísticas muy concretas que le habían llevado al gobierno provincial a detectar esta figura, esta cifra preocupante y que se iba a combatir la desnutrición infantil. ¿Dónde está la conexión de esto que señalaba el prefecto, que le llevó también a gastar ingente cantidad del presupuesto del gobierno provincial en estos temas que, reiteramos, culminaron en hambre cero, con lo que sigue ahora en la administración de Yacu Pérez? Sí, es interesante y fundamental su pregunta. La ordenanza de la que comentaba en realidad no es la de género, es la ordenanza provincial que garantiza el ejercicio de los derechos y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Se refiere a niños, sí, con mayor razón entonces. Es la de mayo del año 2011. Lo que yo quiero indicar es que al margen de las discusiones y debates que se dieron respecto de la tasa que se implementó, ¿no? Uh-huh. Algunas de las personas vinculadas a los temas de niñez y adolescencia protestamos de alguna forma, ¿no? Porque sin desconocer la importancia que puede tener el objetivo de esta ordenanza, el problema está en la forma de generar la política pública provincial. Si es que existe una ordenanza provincial que fue aprobada con amplia participación ciudadana y legitimada ya a través de la instancia correspondiente, que era la Cámara Provincial, y se tiene simplemente la decisión de archivarla, quiere decir que no existe voluntad política para reconocer que las políticas públicas se construyen con amplia participación ciudadana y que además estando aprobadas oficialmente por la instancia correspondiente, simplemente tienen y deben cumplirse. Lo que cuestionábamos en ese entonces algunas organizaciones vinculadas a niñez y adolescencia era la forma en la que se presenta una propuesta de política pública sin la conexión adecuada con los niveles de gobierno. El tema de la desnutrición es también o es fundamentalmente una responsabilidad del gobierno central, del Estado nacional. Así es, pero decía entonces la anterior administración que el gobierno no hacía lo suficiente y por eso se habían detectado estos no sé, podríamos llamarle focos de desnutrición que estaban localizados, incluso recordamos que señalaban determinadas parroquias rurales del cantón Cuenca y en otros sitios de la provincia de La Suay. Igualmente digo, sin desconocer la importancia del tema, ¿no? Uh-huh. Sin desconocer la importancia, no se puede implementar una política pública desarticulada de las competencias que tiene cada uno de los niveles. En todo caso, ¿qué pasó con esas estadísticas? ¿Son reales? ¿Es efectivo? ¿Algún seguimiento se va a hacer de estos temas? En efecto, recordemos que en los días
siguientes a la posesión de las autoridades de la prefectura, se han suscrito convenios de cooperación con diversas universidades de la región, con la finalidad, entre otras, una de ellas es precisamente realizar un estudio consciente, detallado y profundo respecto del funcionamiento de diversas empresas públicas que estaban a cargo del gobierno provincial y de la proyección, utilidad y finalidad y del impacto de varios de estos programas. Concuerdo plenamente en que los programas no tienen que tener un pare abrupto, que tienen que tener continuidad, pero también estamos proponiendo que necesariamente para contar con una verdadera política pública que se sustente y se sostenga en el tiempo, deben generarse las bases necesarias para que la política pública, en este caso, tenga una adecuada estructura, es decir, no dependa de la voluntad política de una persona, que las estructuras permanezcan más allá del tiempo, es decir, que no sea como ahora que nos encontramos que algo que es fundamental y que garantiza la Constitución y el COTAD, que existan estructuras que permitan la implementación de la política pública, sean borradas abruptamente por la decisión de una persona. Tiene que existir una planificación estratégica en las instituciones, alejada totalmente de coyunturas políticas o de intereses del momento. Exacto. El problema posiblemente más importante de la decisión que tomó la Cámara Provincial en ese entonces es que esa decisión no tenía la suficiente base social, yo quisiera decir base técnica también, en cuanto a la necesidad de poder articular las competencias de los diferentes niveles de gobierno. En los próximos días, las comisiones que estamos trabajando para recabar la información y hacer las propuestas correspondientes, le estaremos dando ya al prefecto y a la viceprefecta los elementos técnicos que les permitan tomar las mejores decisiones. No obstante, es importante indicar que no lo harán solos, tendrán que hacerlo con la Cámara Provincial, con las comisiones que tendrán que crearse, es decir, necesariamente debe haber la debida articulación, ¿no?, de los niveles de gobierno, pero también de las diferentes instancias que están funcionando al interior de la prefectura. En este mismo tema, insistiendo en la articulación que usted muy bien señala, doctora Mendoza, y la responsabilidad del gobierno central en lo que se refiere a temas de desnutrición infantil, por ejemplo, ¿cómo van los proyectos de desayuno escolar que los coordina el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación? Quisiera confesar, no tengo toda la información que me permita dar un criterio acertado. Un juicio de valor sobre pero sí quisiera indicar que cuando se creó esta ordenanza, se desarrollaron una serie de articulaciones precisamente para implementar en la provincia de la Azuay un observatorio de niñez y adolescencia que permita observar, vigilar efectivamente temas como los que usted está señalando, con la finalidad de que podamos saber en la provincia cómo se están realmente implementando estos programas. Es la parte de responsabilidad pública, social y comunitaria de vigilar la debida implementación de la política pública. Como no se crearon estas instancias, es muy difícil este momento tener claramente detalle de los impactos de la política pública nacional que se realiza en el Azuay respecto de niñez y adolescencia. Hoy empieza un Congreso Nacional de Trabajo Infantil organizado por la Universidad del Azuay y el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, y nos encontramos con las mismas dificultades respecto de su pregunta en trabajo infantil. No contamos con indicadores certeros, ¿no?, con datos certeros de cuál es realmente el impacto de la política pública gubernamental para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, desde la prefectura
va a ser un tema fundamental la implementación de instancias que nos permitan exigir al gobierno nacional la entrega oportuna de información sobre cómo se están implementando adecuadamente estas políticas. Cabe preguntar, doctora Mendoza, ¿qué hacen entidades como Semplades, por ejemplo, que realiza planificación a nivel nacional, por supuesto, segmentándolo también en provincias, en ciudades, en comunidades? ¿Por qué esta falta tan grande de información? Bueno, digamos que la existencia de Semplades y todas las normas respecto de planificación que se incorporaron en la Constitución del año 2008 eran fundamentales para garantizar que la planificación de la política pública social tenga una continuidad y tenga un sustento. Lamentablemente, me parece a mí que la última década y lo que va también del actual gobierno ha hecho que estos organismos de planificación básicamente se hayan concentrado en una planificación de escritorio. Yo recalco que aunque nos tome más tiempo, aunque no necesariamente tenemos que tomarnos todo el tiempo, porque tampoco existe, es importante ligar las funciones de organismos tan importantes como las Semplades a los procesos sociales y ciudadanos. Imagínense que yo hoy estoy hablando de esta ordenanza de niñez y adolescencia, y lo que estoy queriendo mostrar es que a pesar de que tenemos procesos de planificación nacional, claramente delimitados, estos no están conectados con las demandas sociales y ciudadanas reales. No existen observatorios. No aterrizan las políticas nacionales, entonces. No, yo puedo decirlo que en temas de niñez y adolescencia la política pública ha venido en un franco retroceso. Nos deja usted con una preocupante sensación en el sentido de que en temas de áreas sociales, particularmente relacionados con mujeres, niños y adolescentes en el Azuay, está prácticamente todo por hacer. Bueno, eso es lo que yo he encontrado. No puede ser posible que para temas de tanta trascendencia únicamente se hayan establecido presupuestos como de $8,000 para niñez y adolescencia, $11,000 para juventud, $16,000 para mujeres. Ridículos hablando de inversión en materia pública, en el área que sea. Si usted quiere identificar cuál es la real voluntad política de un gobierno nacional o local en determinado tema, tiene que ir al presupuesto. Si el presupuesto le dice que se está asignando menos de lo que la política pública le obliga, simplemente no hay voluntad política. En ese sentido, los equipos que estamos trabajando conjuntamente con Yacu Pérez y Cecilia Méndez, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad implica presentarles a nuestras autoridades la información real de lo que estamos encontrando y las alternativas. Sabemos que existen condiciones difíciles en cuanto a presupuesto, pero Yacu Pérez y Cecilia Méndez... La pregunta final que le tenía reservado, ¿cómo enfrentar esta situación en un marco de austeridad, que es lo que se está proclamando desde el gobierno provincial? Aunque existen algunas críticas al tema de la minga, yo quisiera decir que el tema de la minga es fundamental. Yacu Pérez y Cecilia Méndez nos han planteado la necesidad de una gran minga. ¿Se va a incentivar el trabajo comunitario? Me refiero, por ejemplo, a que uno será el presupuesto que deba asignar el gobierno provincial a través de la Cámara, pero otros son los presupuestos que deben asignar los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales, más lo que se pueda gestionar a través de la cooperación pública, más las demandas que tiene que hacer el gobierno provincial al gobierno nacional y la participación social y ciudadana. Yo me refiero a esa minga, que es la minga que nos dice la Constitución, cada uno cumpliendo sus roles en sus respectivos ámbitos de actuación y contribuyendo con voluntad política, ¿no?, y con sustento técnico a hacer realidad esto que desde hace muchos años los diversos movimientos sociales están demandando, es el cumplimiento efectivo de lo que le dice la norma constitucional y legal a los gobiernos autónomos descentralizados. Bien, queremos agradecerle por su presencia a la doctora Catalina Mendoza, quien es coordinadora de Género, Niñez y Adolescencia en la Prefectura del Azuay.